Hoy es sábado, 10 de la mañana. Tenemos nuestra cita acostumbrada para tratar temas relativos a las adicciones. Esto es una comunidad abierta en la cual pueden participar todos los que quieran desde todas partes del mundo, siempre que estemos concentrados, preocupados, atentos para ver puntos de vista, diferentes puntos de vista a los temas relativos a las adicciones, a una enfermedad crónica del cerebro que afecta a todas las edades, los géneros, la cultura, la sociedad, la posición económica, el color de piel, los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Una enfermedad democrática que afecta en cualquier parte del mundo y que tiene diversos factores, múltiples factores que van a influir en su desarrollo. Entonces, la semana pasada, ¿qué fue, Gaby? Fueron las pastillas, ¿no? Ese mundo tan complejo de los fármacos, ¿no? Todo lo que se esconde detrás de los fármacos y que tiene mucho vínculo con el tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la tercera edad. Es interesante para los que no nos conocen. Tenemos un centro que se llama Centro Terapéutico Vista Campo, donde tratamos personas de todas partes del mundo, culturas, religiones, edades. Y es interesante porque estudiando para este live, viendo las estadísticas, una de las cosas que más reflexión me produjo fue que el tratamiento para la tercera edad no contempla generalmente en los centros la atención necesaria, la asistencia especializada para las personas que más o menos pasan los 65 años de edad. Es curioso porque en nuestra historia de tratamiento para las adicciones hemos tenido pacientes de 65, de 70. Una vez tuvimos un paciente de 80 años de edad y visto en el tiempo para aprender y hacer las cosas mejor, no tuvimos la atención especializada acorde a esa edad. Y resulta, este dato es curioso, fíjate este dato, en el año 1950 se hablaba de 220 millones de adultos, de la población adulta. 2005, 1.000 millones de personas entran en la edad adulta. Vamos a seguir sumando. El incremento de consumo de alcohol, de cocaína, de benzodiazepinas, de marihuana, se ha ido incrementando en el planeta Tierra. El consumo de drogas legales o ilegales cada día supera las estadísticas, los porcentajes, triplica, cuatruplica, en algún lado la marihuana, en otras la cocaína, en Estados Unidos la pandemia de los opiáceos es una cosa abismal y no pensamos que esta población que está desarrollando dependencia en la juventud eventualmente llegará a la edad adulta. Y queremos creer, queremos pensar que es que en la tercera edad desaparecen las adicciones. Queremos creernos que en la tercera edad desaparecen las adicciones. No, señores, esto no es así. Es interesante lo que está ocurriendo. Es la población olvidada. La tercera edad, desde el campo de las adicciones y en otros campos también, es la población abandonada. ¿Cuál es el riesgo de esta edad? 65 en adelante, 70 en adelante. Que en su mayoría empezamos a hablar de jubilación, entramos en una vida sedentaria, en una vida de ocio, en una vida sin responsabilidades. Y esa persona que se va acercando al mundo sedentario va de la mano con la soledad, con el aislamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de los abuelos que tienen 65, 70 años, que ya se quedan en las casas y se dan cuenta que no tienen un puesto activo en la sociedad, que en el hogar no tienen una función activa,
que la próxima generación, es decir, los hijos o los nietos, están asumiendo su rol, sus responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grupos de personas con consumo, con adicción, con dependencia, que van a llegar a la tercera edad. Lo que llaman los supervivientes, que son los que empezaron en la juventud y de una forma continuada llegan a la tercera edad, y los que llaman los reactivos. Una población totalmente desconocida. Esa mujer de 65, 70 años, ese hombre que de pronto pasa por la pérdida de un ser querido. De pronto se ve sufriendo un divorcio. Fíjense bien, un divorcio, la jubilación, penurias económicas, el abandono porque la familia se tiene que ir, una migración. Y este tipo de contexto, de ambiente, de trauma, de angustia, puede hacer que una persona que nunca había abusado de la sustancia empiece a abusar en una edad tardía. Interesante, ¿no? Sí. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay como dos mundos. Un mundo legal, por ejemplo, nos hicieron una pregunta, ¿verdad? La del alcohol diario, ¿no? Sí. Hay una estadística que te dice que más de un 30% de la población europea, más de un 30% de la tercera edad, reconoce consumir alcohol de forma masiva y abusiva. Estas personas que están consumiendo alcohol con cierta normalidad, 2 copas al día, 3 copas al día, la familia lo observa, no tiene ningún tipo de preocupación, pero también resulta que en la tercera edad, y esto es alarmante, más de un 75% de la población, 75% de la población estudiada, toma entre 3 y 5 fármacos al día. Entonces, lo que se considera 2 copas de alcohol, un tabaco de marihuana, las pastillas para dormir o la ansiedad, véase las benzodiazepinas. Cuando tú le metes 2 o 3 copas o 2 o 3 tragos, estás haciendo un cóctel. Esto es terrible. Y como se asocia al deterioro natural, es decir, por ejemplo, una persona que camina y tiene un desequilibrio. ¿Hasta dónde el desequilibrio es bajo el efecto de un cóctel entre alcohol y fármacos? Eso ocurre todos los días en todos los hogares. El abuelo se cayó, la mamá se cayó, fractura de cadera. ¿Hasta dónde investigamos si el desequilibrio de la persona que cayó tiene que ver con ese cóctel de fármaco con alcohol o tiene que ver con un problema de articulaciones, con un problema muscular, con una debilidad, con un problema de deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera? Un tema que a mí me apasiona es el tema de la memoria, el deterioro natural de la memoria. ¿Qué lo acelera? ¿Qué pasa con el consumo de fármacos continuado, con la mezcla de fármacos con alcohol y el deterioro de la memoria? Y como a partir de la tercera edad comienza una lentitud, ¿no? El cuerpo, la agilidad se empieza a perder. No es lo mismo una persona de 20 que 30, 40, 50, 70, 80. No estamos prestando atención en el hogar. Ese movimiento de ese abuelo, de esa madre, esa lentitud, ¿no? Esa aparente tranquilidad, si está producida por un bienestar, por la tranquilidad interior, tiene que ver con esos 2, 3, 4, 5 fármacos. Suelen ser los analgésicos, todo lo que tenga que ver con el dolor, que se ha hecho crónico. Esa fue una de las preguntas, ¿no? Toma medicación a lo largo de toda su vida, se lo ha dado su médico. Esa fue una pregunta que nos llegó. Vivo con mi abuela
ella toma lo que le mandaron los médicos, siempre toma lo mismo y aquí viene la respuesta. La abuela, el padre, la madre de pronto le mandaron unas benzodiazepinas para conciliar un sueño durante una crisis en un periodo de su vida, o le mandan un calmante o algo para el dolor, para algo puntual que está padeciendo en un momento dado de su vida, y nos preguntamos por qué la familia, nosotros, yo el primero, no volteamos a ver que esos fármacos o esas 2 copas diarias se han hecho crónicas a lo largo de la vida. Entonces, la persona, la mujer, debo decirlo, los estudios vuelven otra vez regresa el tema de la mujer en el campo de la tercera edad. El género que abusa más de fármacos es la mujer, porque ya sabemos que históricamente está asociada, es más permisible, es más aceptado por la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vejez, proceso natural del ser humano, la vejez implica, vamos a llamarlo, un deterioro, una transformación, unos cambios en nuestro funcionamiento natural que se va a ver acelerado, interrumpido por estos químicos que cumplían una función, pero que ahora el cerebro lo va a recibir de otra manera. ¿Vamos así? ¿Tú tienes abuelas? Sí, 2. ¿2 abuelas? O sea, las 2 están vivas. Las 2 abuelas están vivas y Sí. toman fármacos. Una de ellas es adicta a los fármacos. Una de tus abuelas es adicta a los fármacos. ¿Y tú? Una abuela. Una de mis abuelas es adicta a los fármacos. Bueno, Y nadie dice nada. nadie dice nada. Tu mamá te va a regañar esta tarde. Nadie dice nada. Y es verdad, es verdad. Los que estamos comunicados hoy, los que estamos conectados hoy, tenemos el regalo de poder, al terminar este live, o mañana, o pasado mañana, de acercarnos al cuarto de nuestros padres, o de nuestras madres, o de los abuelos. Sobre todo abuelos, no importa si es de 70 en adelante, que ya están tranquilos con la lectura en el hogar, que la jubilación, es que parece los estudios que se hacen en Alemania, en México, en Chile, revelan que esta población, una vez que se jubila y se queda en el hogar, como está pasando con el confinamiento, esas horas de ocio, esas horas de no tener un rol importante, significativo, empieza a restarle valor a la calidad de vida de esa persona. Esto es de encender las alarmas. ¿Qué vida tienen ellos? ¿Qué actividades tienen ellos? ¿Cómo estamos sustituyendo a nuestros padres en la economía, en el trabajo, en las responsabilidades del hogar? ¿Y qué pasa con el sedentarismo? No solo es físico, es intelectual. La abuela está en su casa, el abuelo está en su casa, tiene una persona que la cuida, tiene una tía que la cuida, tiene el hijo que se quedó y la cuidó. Pero ¿quién entra a revisar el consumo de fármacos? Yo quisiera que alguien con honestidad, Gaby, nos escribiera y nos dijera, ¿hace cuántos años no supervisan aquella autorización que se le dio para un analgésico, un laxante? El laxante está en todos los hogares. Las benzodiazepinas. ¿Quién ha supervisado? ¿Y por qué digo esto? Los estudios del Observatorio Europeo de Drogas te dice que el 70%, señores, enciendan las alarmas y vayan a revisar la cajita de los fármacos, del alcohol del bar del abuelo, el alcohol del bar de tu padre o de tu madre. Te dice que el 70% de los fármacos que se están consumiendo de 75 años en adelante no fue prescrito. Y sobre todo la palabra que pone, creo que no sé si es UNICEF, Naciones Unidas, no sé, o la OMS, la Organización Mundial, dice de dudosa efectividad. No se atrevieron a decir que no sirve para nada. De dudosa efectividad. Únicamente un 30% de esos 3, 4, 5 fármacos mezclados con alcohol tenía algún tipo de sentido. Para Alzheimer, problemas de hipertensión,
problemas de sueño, problemas de hueso, osteoporosis se dice, ¿no? Para inducir al sueño, para motivar la alimentación, cuando se empieza a perder la motivación a la comida. Y no nos damos cuenta que ese cerebro de 70 años, inclusive el mío, de 56 años, no tiene la misma capacidad para mezclar una sustancia, una droga legal, alcohol, marihuana, cocaína. Ya mi cerebro no es el mismo. Y este cerebro, que comienza su proceso natural de deterioro, va acompañado por sustancia, vas metiendo el fármaco y en ese binomio, ¿qué ocurre? Toma nota. Yo quisiera que seamos honestos los que están en esta comunidad hoy, ¿no? Se cayó la abuela, se cayó el abuelo. La muerte de personas, estos son los estudios de los expertos que para eso están ellos, para levantar las estadísticas en los geriátricos, en los ancianatos, en los hogares protegidos. En Estados Unidos, en Florida, hay residencias al norte, que todas las residencias de tercera edad y todas las mañanas supervisan, las personas que limpian, supervisan los apartamentos. Y toman estadísticas y ven qué es lo que ocurre en esas viviendas. No solo geriátrico, no solo ancianato, dentro de sus propias viviendas normales. Caídas en el baño. Yo quisiera que nos escribiera alguien y nos dijera, sí, mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía se cayó en la madrugada porque bajo el efecto de 2 copitas de licor con una pastilla para dormir, cuando la persona se despierta totalmente intoxicada, totalmente dopada y va a ir al baño o va a ir a la cocina, se caen. ¿Tú sabes el porcentaje que hay? Como le pasó a Whitney Houston en la bañera, porque se resbaló. Es un ejemplo de miles de ejemplos. La caída en la tercera edad, yo me corto las manos, que absolutamente nadie de los hijos, los cuidadores, las enfermeras que les buscamos, ¿no? Los monitores que les ponemos, estoy seguro que nadie examina, nadie investiga si el resbalón de la madre, de la abuela, bajando las escaleras, subiendo las escaleras, conduciendo un carro bajo el efecto de esas pastillas con alcohol, con marihuana, fue a consecuencia de una mezcla. Nadie lo investiga. ¿Es así o no? Es así. Yo no sé cuántos pacientes tenemos en Vistacampo que han llegado a Vistacampo golpeados, señoras, abuelas, madres. ¿Cuántas madres se han ingresado que cuando cuentan sus historias en la combinación de las pastillas legales que con toda buena intención le prescribió el médico a los 40 años, les llega a los 65 y nunca la dejaron? ¿Es así o no? Claro. Los hombres. ¿Cuántos hombres se han ingresado aquí en la institución en Vistacampo que bajando la escalera se han caído y después supimos que habían llegado aquí con un consumo de fármacos mezclado con alcohol y nunca lo supervisamos? Yo no puedo decir que me siento culpable porque no tengo a mis padres en este plano terrenal ni a mis abuelos. Yo no tengo abuelos ni padres. Nunca en mi vida, inclusive ya siendo terapeuta, recuerdo haber llegado a la habitación de una tía o un tío por curiosidad observar sus hábitos en la tercera edad de combinación de esa pastilla con un trago. Interesante, ¿no? Sobredosis, convulsiones, agitación, paro cardíaco, y no queda un registro de cuáles eran los hábitos, ¿no? Los patrones de consumo. Yo quisiera saber quién de nuestros familiares hagan esa prueba hoy, porque yo sé que muchas madres de esta comunidad me están escuchando, me están viendo, muchos padres, abran sus carteras y que la esposa le pregunte al marido,
O el marido le pregunte a la esposa, eso que estás tomando, tiene 70 años, tiene 75 años, tiene 68 años. ¿Quién te lo recetó? ¿Para qué te lo prescribió? Y si tú estás consciente que estamos tomando. Me encantaría. Y no me voy a ir a la tercera edad. Mucho antes de la tercera edad, papás de pacientes nuestros, de 50 años, 55 años, el marido tomando, la mujer tomando en una parrilla, hoy sábado, en una parrilla, y todos estamos conscientes que en la cartera de ella están los fármacos. Interesante, ¿no? Me ibas a preguntar algo. ¿Y qué opinas de la recomendación que le dan a varios adultos de tomar 1 o 2 vinitos o whiskies al día? Que supuestamente es sano para la salud. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Porque muchos lo hacen. La mayoría lo hacen porque te dicen que si te tomas una copa de vino, si te tomas un trago al día, te puede ayudar en toda la parte cardiovascular, en la parte X. Señores, ya los estudios desmintieron, está desmentido. Investiguen, llamen a un médico ético, un médico actualizado, un médico que le preocupe el campo de las adicciones, el historial de las adicciones en tu genética, en tu historia personal de consumo y abuso y sobre todo desarrollo de tolerancia, y que te demuestre que una copa de etanol, un químico, te puede ayudar. Si por aquí nos vamos, llegamos a que en España el vino puede ser alimentación, y si por aquí nos vamos, llegamos a que una copa de vino es la sangre de Cristo. Una copa de vino es la sangre de Cristo. Si por aquí te quieres ir, vamos a llegar a Adán y a Eva. La realidad es que nuestra población de la tercera edad, en la cual yo creo que pronto voy a entrar, tiene una realidad, y es que comienza su proceso de sentirse inútil. Oigan bien, porque esto es muy doloroso. Esa persona que se jubila, que ya está preocupado, ya no está preocupado porque tiene su pensión, porque los hijos se encargan de la familia, porque una madre, estoy pensando en una mamá de un paciente en Belkis, se encarga de toda la familia, ayuda a toda la familia, ¿no? Ese encargarse ella de la familia, ¿en qué posición puso a su padre, a su hermano, al padrino, al tío por allá, a la tía por allá? Y empiezas a darte cuenta que esa inutilidad, que es un concepto muy mal manejado, ¿no? Es peligroso. Es peligroso porque eran personas con rasgos de personalidad. Investigando para este programa, por ejemplo, una persona narcisa, una persona controladora, una persona proactiva, son características de personalidad que cuando una persona extrovertida, cuando empieza el proceso de deterioro, es la curva de la vida. A mí no me gusta esa palabra de deterioro, esa transformación que la vida te presenta, otros panoramas, otros programas, otras posibilidades, no llegan a la casa. Yo me encargo de ti, tranquilo, tú descansa, tranquilo, tú aquí, venga la poltrona. A mí me horrorizan las poltronas esas que hacen así, porque eso es síntoma de que te fuiste. O sea, es como si fuera ya el avión, el puesto del avión para irte. ¿Sabes cuáles son, no? Mi abuela tiene una ayer, o sea, su puesto de la casa. A mí me regalaron una tía, esa poltrona yo no me siento ahí, porque si te sientas ahí, ese es tu pasaje de primera clase para irte. Bueno, es una forma de decir que no estamos pensando en actividades para la tercera edad. ¿Con qué se va a sustituir esa soledad? Ese esposo que falleció o esa esposa que falleció, que es ley de vida. ¿Cómo queda la viuda? ¿Cómo queda el viudo? ¿Cómo queda la divorciada que entra en los 65, 70 años? Es que es algo real. Entonces no lo estamos pensando. Volteemos hoy, sábado, a ver al abuelo, a ver a la madre, a preguntarle tú cómo estás. ¿Qué ilusión tienes? ¿Qué alternativas tienes? Yo tengo una amiga, Erika, terapeuta, que probablemente nos está escuchando, Erika Ruiz, en Miami. Ella trabaja en un ancianato. Y yo visito el ancianato con Erika
Y es apasionante porque voy a conocer su programa, que es bastante parecido al nuestro. Lo que pasa es que el bingo le ponen las fichas más grandes, no sé qué tal. Por supuesto, el ejercicio no es un gimnasio, tienen estiramientos, pero se les da una alternativa de vida a estas personas. No puede ser que la familia se retire, que estemos todos tan ocupados, por eso se le llama a la tercera edad la población oculta, silenciada, la población abandonada. La abuela y el abuelo o los padres en esta situación te los ponen de punta en blanco para la visita familiar, para la cena. Bueno, si yo llego a esa situación, me lanzan. O sea, ni se les ocurra hacer eso conmigo, ¿no? Porque sí se tiene una función. Una persona de 80 años, su acompañante no pueden ser las 2 copas de vino. Porque no es porque sea bueno para la salud, Gaby. Se lo estamos dando porque lo calma, lo enlentece, lo adormece, y esto inconscientemente o no resulta cómodo para la familia. Resulta cómodo para la familia. Y no es justo. No es justo porque lo dije antes, la población adulta, por la calidad de vida actual, por lo que permite el ser humano hoy que no fallece a los 50, 60, sino que es normal llegar a los 80, 90, implica que el crecimiento de la tercera edad es abismal, se nos va de las manos. Y a esa población vamos a ir todos. Entonces, un muchacho que desarrolló dependencia a la marihuana, al alcohol, a la cocaína, una mujer que a los 30 años ya empieza con las benzodiazepinas, y venga el ribotril, y venga el Tafil, el Lexotanil, y venga el Valium, y todo este mundo de las grandes corporaciones, ¿no? Fíjense bien, esas personas que llaman supervivientes, la palabra es terrible, es el primer grupo, porque la mayoría va muriendo en el camino. La mayoría va muriendo en el camino. Pero los que llegaron con adicción a la tercera edad, ahora tienes adicción que no puedes reducir la cantidad, la dosis. El que pasó de 3 miligramos a 6, porque me consta, porque lo veo en mis pacientes, del Lexotanil, por ejemplo, de 3 a 6 o a 2 pastillas, ahora le metes el laxante, le metes lo otro, le metes algo para el dolor, para la jaqueca, para el dolor de espalda, y en eso tus 2 copas diarias que son buenas para la salud. Yo no sé si se me permite hacer lo que voy a hacer, pero ayer hicimos un ejercicio que debería picar esto y ponerlo en todos los lives que hemos hecho. Sentamos a nuestros médicos psiquiatras, personas que hemos entrenado en el campo de las adicciones, porque en la carrera de psiquiatría no se estudia adicciones, no pasa de 2 páginas el estudio de adicciones. Hay por supuesto los médicos que han decidido estudiar, especializarse, y son personas especializadas, son profesionales, que esos son los que nos interesan cerca. Hicimos un examen, presten atención los padres, las madres, profesores, curiosos, interesados. Sentamos un grupo de adictos frente a los médicos y simulamos cómo hacen los adictos, no importa la edad, para entrar en el consultorio y salir con un récipe. Eso teníamos que haberlo grabado, que ya lo haremos. ¿Cómo hacen los adictos de un lado? ¿Qué tienen que decirle a ese médico del otro para salir con un... Eso fue magistral, eso fue revelador, eso fue dramático. Porque en la tercera edad, mucho más que cuando se es joven, nadie va a cuestionar la autoridad del abuelo para administrarse sus fármacos. A ver quién le dice una madre de 70 a un padre de 75, un nieto: yo me voy a encargar de tu fármaco. Yo voy a supervisar que si tomas, no fumes, si fumas, no tomas. A ver quién se le ocurre. Sí, muchos de ellos son los que económicamente garantizan las próximas generaciones. Resulta que estos muchachos y estas personas adultas sabían qué decirle a los psiquiatras: tengo un vacío, no quiero vivir, me cuesta levantarme, no tengo motivación, no le consigo sentido. Un discurso preparado para salir con un récipe. Y cuando cerramos este role model, este ejercicio,
le preguntamos a todos los adictos que estaban sentados del lado izquierdo, y ustedes le comentaron a ese psiquiatra, le van a decir al psiquiatra lo que consumieron el día anterior sobre mi cadáver. Una vez que me da el récipe, me voy. ¿Y qué reconocieron estos jóvenes? Cuando digo jóvenes, es entre 40 y 50 años. Pre-tercera edad. Pre-tercera edad. ¿Qué dijeron? Que una vez que salen con su récipe, continúan consumiendo la sustancia estrella a la que están habituados, alcohol, marihuana, cocaína. Bueno, no te quiero contar, en la población de la tercera edad sin recursos económicos, la marihuana al día, por el acceso, la facilidad, porque es más económica y porque ya se vendió como una sustancia terapéutica. Y si no, bazuco. Ya ustedes investiguen de qué estamos hablando cuando no se tienen recursos. Pero fíjense bien, van practicando a lo largo de los 30, 40, 50, 60 años cómo lograr que el médico te dé el récipe o te lo den tus padres, te lo dé tu hijo, a ver quién le lleva la contraria a una madre y a un padre. Mamá, no me gusta que te veo tomando y ahora te vas a tomar la pastilla para dormir. Que me escriba alguien que me diga que tiene el guáramo de hacer eso. Y esta población que empiezan a caerse, a tener sobredosis, ¿tú sabías que las caídas en la tercera edad en un 80%, estamos hablando ahorita de Europa, España y Alemania, observatorio de drogas? El 75-80% de los accidentes de carro, principalmente dentro del hogar, cualquiera de las áreas del hogar, en la cocina, en el baño, en el salón, son a consecuencia de la mezcla en la tercera edad de alcohol con pastillas. ¿Qué pasó? Otra pregunta. Voz alta. A mi abuelo lo quieren medicar con marihuana medicinal. ¿Esto pudiese tener alguna consecuencia negativa? No. Si el abuelo o el no abuelo, si la marihuana es procesada bajo la supervisión médica, ¿verdad? Y de ahí se sustraen los componentes químicos que van a ayudar a paliar un dolor, sea Alzheimer, sea cáncer, SIDA avanzado. Hay cantidad de patologías que requieren calmar un dolor, ¿vale? Y hay una supervisión, es un aliado terapéutico, va a ayudar inmensamente. No tengo nada en contra de eso. Una paciente nuestra, que su familia seguramente está conectada, muy querida por nosotros, falleció de cáncer en Australia, sobria. Después de 3-4 años de sobriedad, nunca tuvo recaída, falleció por cáncer, ¿vale? Ya saben de quién hablo, muy querida por nosotros, estará siempre con nosotros. Resulta que un día me llamó llorando aterrada. Julio, me da pánico decirte que me están ofreciendo procesado una medicación que tiene componentes de la marihuana, ¿no? Para paliar el dolor, porque es insoportable lo que estoy viviendo. El dolor de hueso, todos los dolores que la estaban matando. Por supuesto que no era una recaída, jamás fue una recaída. Tenía un apoyo para ella porque le aliviaba el dolor y efectivamente le hicimos seguimiento en el tiempo y vimos cómo por lo menos le disminuía el dolor. ¿Cómo se va a llamar eso? Droga. Ahora bien, esto no es lo mismo que los millones de jóvenes y no tan jóvenes que van cogiendo tabacos de marihuana y andan comprando marihuana sin prestar atención que la producción de la marihuana, la selección de la semilla, el tratamiento se ha hecho para que sea 30% más adictiva. Hoy en día un tabaco de marihuana tiene una capacidad para producir, para desarrollar dependencia que no lo tenía en mi época, hace 30 años. Eso se tiene que saber. Entonces, todos los chamos que están en marihuana, que por cierto van hacia la tercera edad, atención los padres, sobre todo padres, eso también es importante decirlo, ¿no? Hay padres que me están llamando para hacer consultas de Estados Unidos, de México, de todos lados están llamando, y cuando me consultan, inclusive de Maracaibo,
me dicen, mi hijo está consumiendo marihuana y cuando le digo que eso es una droga, que no lo debe hacer, su respuesta es eso que es mentira, que todo el mundo dice que eso es sano, que se meta en internet e investigue, que todo el mundo consume y que es legal. Que ayuda para el cáncer y para Que ayuda para el cáncer, que ayuda para todo. Y bueno, yo no voy a convertir esto en un live de marihuana porque ya lo hicimos. Y allá donde se ha legalizado, lo vuelvo a repetir, se ha también incrementado la deserción escolar, los accidentes de carro, la pérdida de memoria, la pérdida de los empleos, se ha incrementado las enfermedades venéreas y el HIV. Porque bajo el efecto de la marihuana, que es un depresor del sistema nervioso, a la hora de ponerte un condón para irte a tener sexo por esa cantidad de redes que te ofrecen sexo online, delivery, que los chamos se meten, yo no sé qué es lo que hacen, y a los 5 minutos tienen una chica o un chico, bajo el efecto de la marihuana, que sueles mezclarlo con la pastillita o con un par de tragos, ese muchacho no se protege y aquella marihuana terapéutica se convierte en una muerte garantizada, en el anuncio de una muerte. No sé si me estoy explicando. Y ese muchacho o ese adulto que en algunos lugares como en Colorado cogen el carro bajo el efecto de la marihuana, se ha incrementado el número de accidentes. Y la droga, ya me están tocando las narices, ¿no? Y la droga ilegal, que en algunos lados se está legalizando, que produce mayor número de presencias en las salas de emergencia, se llama marihuana. La marihuana. ¿Qué te parece? Porque cuando llegan las 10 de la noche y vas a ir a una discoteca o vas a bajar a la cena familiar el 31 o tienes un evento el 24 de diciembre, ese chamo de marihuana terapéutica tiene que meter alcohol. Porque no vas a consumir marihuana en una discoteca, porque no vas a consumir marihuana en un bar, porque no vas a prender un tabaco de marihuana en una cena familiar. Y esos tabacos a lo largo del día, ahora le metes el alcohol de la noche y no me pidas más, porque le metemos la cocaína en la madrugada. Y la marihuana está en la sangre del mayor número de accidentes. Y la marihuana está en los accidentes, en la sobredosis, en las salas de emergencia. Esa es la verdad. Pero para no desviarnos, evidentemente se han hecho estudios, se hace un procesamiento y el apoyo, la ayuda para paliar el dolor en enfermedades avanzadas es inmenso, es inmenso. Pero ¿quién supervisa por parte de la familia? Hoy sábado, ¿quién es capaz de sentarse con la esposa, con el esposo o los dos, entrar en el cuarto de la abuela, ir al estudio que tiene al lado, el anexo que le hicimos, el apartamento que tiene con alguien que la cuida y es capaz de llegar y decir, abuela, abuelo, vamos a hablar. Ven, cuéntame, ¿qué tienes ahí en la botija? Se dice, en la cajita, ¿qué tienes ahí? Yo quisiera que los que nos están viendo lo hagan. Mira, mamá, ven acá. Yo tengo que, bueno, son cosas personales que no me gustaría. Tengo un familiar que falleció bajo el efecto de benzodiazepinas. Una persona muy joven, una persona con todo en la vida, totalmente enganchada, ¿no? Con adicción a las benzodiazepinas y dejé al lado algo por error, la codeína de los árabes. La codeína, eso es una droga, que, bueno, no te quiero contar, ¿no? Ya sabes tú de eso. Para la tos, esa belleza, jarabe para la tos y todo el cuarto lleno de jarabe para la tos. Cuando esa persona falleció, el número de medicamentos, la cantidad de fármacos que tenía en la mesa de noche, nos permitió hacer un donativo a un dispensario. Si hubiera sido una caja, no vas. Fue tal la cantidad de fármacos para el dolor, para dormir, dolor de espalda, dolor de hombros, jaqueca, dolor cervical, estómago, menstruación. Habían tantos que yo dije, esto justifica hacer un donativo. Imagínate lo que esa persona de 65 años estaba habituada a consumir. Y en ese proceso continuado en el tiempo, cuando empieza el deterioro cognitivo, o Alzheimer, o Parkinson, o senilidad, que no es a los 90, puede comenzar mucho antes, es una bomba de relojería. Pero entonces ahora vamos a ir concretando. ¿A quién le importa? ¿Quién que conviva al lado de alguien de la tercera edad en su comunicación diaria tiene el atrevimiento, el amor
la sinceridad, el coraje de decirte, épale mamá, vamos a conversar. Porque si yo tuviera a mis padres vivos, yo lo haría. Vamos a conversar. ¿Cómo es esto de que tú tienes cáncer y me pides una botella de vino? ¿De dónde salió esto? Yo no lo sabía en la época. Mi padre falleció de cáncer. Y este señor, mi padre, me pedía en la clínica su botella de vino, su cajetilla de cigarrillo, todo lo que le daban para el cáncer. Yo no tenía la experiencia que tengo ahora, pero me encantaría que los que están ahí pudiesen, vamos a hablar, mamá, papá, la tía, el padrino, la abuela. Esa abuela encantadora, ese abuelo encantador, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ven, quiero sentarme contigo, observar las caídas, la falta de concentración, la pérdida de memoria, que rápidamente lo metemos en el álbum de la tercera edad. Y a mi abuela se le va la cabeza. ¿Por qué se le va la cabeza? ¿Por qué se le va la cabeza? ¿Me expliqué? ¿Qué está pasando ahí? Y el cigarrillo y el alcohol te acompañan hasta la tercera edad. Evidentemente, tú no vas a escuchar de pronto que el padre y la madre desarrollan adicción a la cocaína. Sería difícil. Pero las legales que te acompañan sin que nadie se sorprenda, cigarrillo, alcohol y pastilla. Entonces, por ejemplo, un ejercicio. ¿Quiénes se atreven de los que ven este programa de hoy, de este lunes, llamar al médico de la abuela, sea un geriatra, sea el médico, psiquiatra, lo que sea, el médico internista, el médico de la familia, y preguntarle, doctor, mi mamá o mi papá está consumiendo esto, lo mezcla con esto, por ejemplo, alcohol, ¿usted qué opina? Eso ocurre en la película. Hoy no puedo recomendar libro porque es patético lo que voy a decir. No hay estudios, son muy pocos los estudios, son muy pocos los centros, incluido Vistacampo, donde se registra en la tercera edad sus modalidades, sus riesgos, medicaciones que son obligatorias, que no se les pueden quitar, pretendiendo darles abstinencia. El porcentaje que entra en un centro de recuperación es mínimo. Si es tabú, si hay estigma con que un hijo consuma cocaína o una mujer llegue borracha, yo no te quiero contar el estigma y el tabú de que llevemos a la abuela a un centro. O sea, apaga y vámonos. Hablo en serio, ¿ah? O sea, que tú digas en tu familia, imagínate tu mamá, que le digan a tu mamá, vamos a llevar a la abuela a Vistacampo a ingresarla con 75 años. O sea, eso puede ser horror. Y según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad requiere un tratamiento para recuperar y garantizar la vida de un ser humano. Pero aquí se excluyen estas poblaciones. ¿Tú te imaginas la cara de uno que la abuela llegue, o el abuelo, o el papá, sí, poderoso, 80 años, 77 años, esos que han montado fábrica, esos italianos inmigrantes, esos gallegos inmigrantes, que te llegan y te dicen, hijo, aquí estoy, vámonos, venga, vámonos a Vistacampo? A nivel de imagen, la tercera edad tiene un problema que no tiene el joven. Que la tercera edad llegó a la tercera edad siendo la autoridad. Y el que viene detrás es el que acata. Y en ese modelo cultural, social, donde yo soy la autoridad que te digo cómo es la vida, cómo son las verdades de la vida, a ver cuándo esa autoridad delega al hijo o al sobrino o a la hermana ese rol y se deja llevar y dice, sí, a mí me toca recuperarme. Pero sí se puede. O sea, una persona de la tercera edad puede ingresarse a un centro y recuperarse. Bueno, ¿cuántas personas no han pasado por Vistacampo? Aquí se ingresó una persona que lo nombro porque estará siempre en nuestra memoria, Níger, que fue el alma y motor y recuerdo de esta institución hace más de 10 años. Níger se ingresó con 80, 81 años. Y era la burla, le hacían bullying los pacientes jóvenes, porque le decían, epa viejo, ¿y a estas alturas para qué? Si has consumido toda tu vida, ¿ya para qué te vas a recuperar? Y él escuchaba. Entonces los jóvenes decían, pero a estas alturas de la vida, si somos toda la vida, ¿para qué? Y un día lo llevé a un programa de Gladys Rodríguez, mi gran amiga y colega Gladys Rodríguez, con quien tuvimos un programa de radio años, Camino a la Recuperación, se llamaba Camino a la Recuperación.
lo llevé al programa de radio y nunca olvidaré lo siguiente. Esto va para todos los familiares. Él llegó y le preguntaron, bueno, ¿y tú qué dices cuando alguien se ríe o se burla o te dice que ya para qué? Si ya con lo que te queda, ¿para qué vas a dejar de consumir? Y él decía, él había perdido a la esposa, que le llamábamos la primera dama, después regresaron, y él decía, porque me quede el tiempo que me quede, quiero morir con dignidad. No me importa el tiempo que me quede, pero quiero levantarme en la mañana, quiero recuperar la bendición que me pedían mis nietos, que más nunca me lo pidieron. Quiero recuperar que mis hijos suban al segundo piso a verme. Quiero recuperar a mi primera dama. Me quede el tiempo que me quede. Y después me recuerdo que también le dijo a ella, yo tengo grabada esa entrevista, para la historia la tengo grabada, ella le dijo en una pregunta que cuando los hijos lo invitaban a Chile, a los grandes restaurantes, ya tendría 82 años, evidentemente sobrio, porque jamás recayó, murió por su vejez natural. Lo llevaban a un restaurante de lujo y llegaba el mesonero y le ofrecía, señor Níger, aquí tienen los grandes vinos chilenos. Él decía, gracias, no quiero tomar porque quiero seguir lúcido para poder seguir viendo la cara de mi primera dama. Mira cómo me erizo, yo me erizo. Porque nuestros abuelos y nuestros padres, aunque ya estén en la jubilación, aunque otras patologías, de ahí la patología dual con la adicción, les haga estar en casa, reducir ciertas actividades, ciertas capacidades físicas, intelectuales, siguen teniendo programas, siguen teniendo una cantidad de alternativas, pero nos importa a los hijos, le importa a las enfermeras de los geriátricos, le importa al personal que trabaja en los ancianatos, eso hay que revisarlo. Le importa a la comunidad médica, eso hay que revisarlo. ¿Hasta dónde se le presta la misma atención a un joven que a una persona de la tercera edad? ¿Hasta dónde se dignifica? ¿No? De hecho, los centros, grave error, prestan atención a la población de jóvenes porque pareciera no, es una realidad. Las campañas de prevención del consumo de drogas están asociadas a los jóvenes, entendiendo por joven hasta los 45, 50 años. Donde que a mí alguien me mande un ejemplo de una campaña lanzada por un gobierno dirigido a la tercera edad y el consumo de drogas. Quisiera verla. Que ponen un abuelo de espalda borracho en una barra, una mujer por ahí tirada en una silla roja. Yo quisiera ver un gobierno de cualquiera de las modalidades de gobierno que haya lanzado una campaña de alerta, de observación para esta población olvidada. Y es para mí, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero para mí en lo personal es la población más apasionante. Nunca he aprendido más que cuando marco el teléfono a lo que llamo yo mis vacas sagradas, mis sabios, porque son sabios, como la Nuria, antes de una terapia con 90 y tantos años, digo, Nuria, dime una frase para la terapia de familia, para la codependencia, para el muchacho rebelde, ¿no? Para el autoengaño, para la negación, para los síntomas de la adicción, dime algo. Y lo que te dice va a misa. Esta mañana estaba con un grupo de personas en la entrada de mi casa y me tocó sentarme del otro lado de la mesa, ¿no? Donde se sienta a quien yo invito. Y le dije a las personas que me están viendo, les dije, qué interesante que en mi mesa central de mi casa, estoy seguro que no te has dado cuenta, las 5 fotos que tengo ampliadas sobre mi mesa central son 5 personas de la tercera edad. Sí, me hago cuenta. Byron Katie, Eckhart Tolle, Nuria, mi abuela evidentemente, todos de la tercera edad. Interesante, ¿no? Porque esa sabiduría, porque esa experiencia de vida no puede quedar ahora en manos de los fármacos, de las 2 copitas diarias, del abandono, del aislamiento, del sedentarismo,
Yo he escuchado eso, cállate abuela, cállate abuelo, ¿no? Estás repitiendo mucho, estás hablando mucho, ¿no? Y ese fervor y esa energía de la juventud, sin darnos cuenta que una frase, un comentario, una tarde, puede de repente alguien decirte que cambia el curso de tu vida. La tercera edad es un lujo. La tercera edad no tiene por qué ser dada de espaldas por parte de las comunidades terapéuticas. La tercera edad, aquí en Vistacampo hemos adaptado la institución para habitaciones cómodas, aparte de que la ley lo exige, con la forma de entradas y salidas adecuadas, porque esas personas pueden recuperarse, sí se pueden recuperar, tengo prueba de ellos, se pueden recuperar y como dice Níger, te quede el tiempo que te quede, vivirlo con dignidad. Para eso no hay tiempo, para eso no sobra ni falta tiempo. Y ver a una familia ayudando a recuperarse a un padre o a una madre, como me pasó en la terapia de ayer. Había una madre, 60 años, llorando por el mal ejemplo que le dio, ya está en la tercera edad, el mal ejemplo que le dio a sus hijos por ser alcohólica. Y yo la veía y le decía, hija, si tú estás aquí en el centro recuperándote, estás dando el mejor ejemplo del mundo. Estás diciendo que nunca es tarde. Estás diciendo que la vida vale la pena. Estás corroborando que tu enfermedad de la adicción tiene tratamiento y es efectivo. Y el mejor regalo que le vas a dar desde la tercera edad a las próximas generaciones, es decir, a tus hijos, es saber que la madre estuvo donde estuvo, que el padre estuvo donde estuvo, que fue capaz de recuperarse y garantizarles a ellos un padre y una madre para el resto de sus vidas. Imagínate el lujo para los hijos, imagínate el lujo para los nietos, de ver a ese familiar guardado en una habitación ahí, adormecido y falleciendo con la pátina del tiempo, ¿no? Esa pátina que te va borrando en el hogar y te va borrando en el hogar. Saludos a la abuela, ya la abuela no viene a la cena, la abuela no baja, yo no subo, y van quedando ahí hasta que te toca ese sillón que llamo yo primera fila de primera clase para irte al más allá. A mí el día que me ponga un sillón así en mi casa, echo a correr. Yo, en lo personal, como terapeuta, como historiador, como ser humano, como hombre, nunca he aprendido más que en la población de la tercera edad. Es una responsabilidad del gobierno, de las comunidades, de la comunidad médica, de las comunidades terapéuticas, coger la lupa y empezar a plantearse, aquí incluyo a las familias que hoy se están conectando, hoy, a tomar conciencia, ampliar nuestro horizonte y decir, así como vemos a los niños y le damos a los niños y atendemos a los niños y consideramos que es nuestra razón de ser acompañar el crecimiento de nuestros hijos, esos hijos serán adultos. Y la responsabilidad no se puede acabar, el amor no se puede acabar cuando llegas a la tercera edad. Pero vamos a revisar esas gavetas. Vamos a preguntarle al médico por qué mi padre tiene 20 años con esta medicación, o por qué mi madre tiene 15 años, o por qué más nunca durmió sin una pastilla. ¿Cómo es esto de que más del 80% en España de la población mayor de 75 años consume fármacos? Y ese porcentaje, más de un 30-40%, consume alcohol diariamente. ¿Qué pasa en ese cerebro vulnerable donde ya esos circuitos, esas estructuras empiezan a fallar, ¿no? La memoria, la reflexión, el equilibrio, ¿no? Que se empieza a ser débil, frágil, y siguen esos químicos. Eso es un horror, ¿eh? Eso es un horror. En resumen, nuestra recomendación desde la experiencia en Centro Vistacampo es que esa población merece la pena, que no es verdad que es el declive de la vida, que no es la última etapa, que es la del aislamiento. Hoy esos abuelos y esos padres se sientan en la mesa. Vamos a hablar. ¿Qué te queda a ti? ¿Qué ilusión tienes tú de por medio? Uno de mis mejores amigos que falleció por un accidente, porque se cayó en el salón de su casa el año pasado, antepasado, de Maracaibo, con 83 años, tenía todo previsto
para ir a París y me decía: Julio, yo sé que ya es mi último viaje. Lleno de ilusión, tenía un enfermero, el apartamento, todo estaba preparado. No pudo hacer su viaje, pero capacidad para hacerlo toda. Él iba, señores, y eso puede ser en París, como puede ser en la Quebrada de Catuche, como puede ser el Puente del Guanábano, como puede ser la Plaza Altamira, como puede ser la Victoria, como puede ser Yaritagua, no importa. Lo importante era la ilusión que tenía, la ilusión que tenía. Y él, para terminar, iba a los lugares ya en silla de ruedas y una persona lo ayudaba. Pero imagínate el lujo para cualquier persona que nos esté escuchando, de una persona de la tercera edad que ha leído y ha estudiado toda su vida, que frente al Museo del Louvre, frente a la Plaza tal, voy a decir cualquier cosa, me voy a equivocar de país si sigo hablando, frente al río tal, le cuenta a su nieto, a sus hijos, la historia de Napoleón, la historia de tal político, la historia de Simón Bolívar, con esa sabiduría. Eso no es un lujo. Esto no puede quedar oscurecido en el abandono, en la indiferencia, en manos de los fármacos para ponerlos a dormir todo el día, a descansar todo el día, bajo ningún concepto. Hoy sentemos a los que son tercera edad, averigüemos qué están consumiendo, con qué lo están mezclando, hace cuánto tiempo se mezcla lo prescrito por el médico de buena fe con lo que la familia le da, con lo que él pide. ¿Por qué? Porque muchos síntomas de depresión, de tristeza, de nostalgia, de melancolía, se están tratando con fármacos. Sin llegar, no tienen ni siquiera con quién conversar, no tienen a quién contarle su historia porque no hay tiempo para escucharla. Como historiador, sé, como persona que me gusta comunicar, que no tienen a quién contarle sus historias. Y no habrá fármaco en el planeta Tierra, ni 2 copitas para el bienestar de la salud que pueda calmar la necesidad de un ser vivo de expresarse. Tan importante a los 18 cuando lo mandas al psicólogo, que nos mandamos a todos los chamos a los psicólogos para que hablen, como a los 60, 70, 80 años. La pérdida de una pareja después de 30, 40 años de matrimonio significa para el que queda vivo todo un mundo de emociones. La muerte de un hijo, la quiebra de tu empresa, el quedarte solo en tu país porque los demás se fueron, tienen que ser acompañados, escuchados y llenados de amor. Ese es mi mensaje. ¿Algo más? Nos vamos. Recuerden que esto es una comunidad abierta, no es el único punto de vista, se va a cortar. Todos los lives quedan guardados en nuestro canal de YouTube, que se llama Centro Vista Campo. Llegas, te suscribes, tienes todos los lives y nada, hasta el próximo sábado. ¿Vale?